Amigos, esta es la segunda parte de la miniserie. Aquí es donde comienza realmente toda la historia. Espero que la disfruten y la compartan. También quiero recordarles el visitar la página de Facebook del canal, en la que podrán encontrar contenido un poco diferente al que subo a esta plataforma. Les dejaré el link en la descripción del video, y si no están suscritos todavía a este canal, los invito a suscribirse y formar parte de esta comunidad. A la edad de 5 años empecé a asistir a la escuela. Era una escuela de enseñanza especial, donde destacaban la importancia de aprender por medio de actividades. Yo formaba parte de un nuevo programa de estudios, diseñado para que los niños desarrollaran su propio ritmo de aprendizaje. Los profesores en esta escuela tenían la libertad de crear las actividades que desarrollaríamos, y estábamos divididos en 4 grupos, según la asignatura que tuviéramos: espacio, mar, tierra y comunidad. Este último era en el que yo estaba. En preescolar realmente no tienes mucho que aprender, además de atar tus zapatos o colorear por dentro de las líneas, así que no hay mucho que contar respecto a eso, tan solo que yo era el que mejor podía escribir su nombre de manera correcta, y el proyecto Globo, que había sido el programa escolar distintivo del grupo Comunidad, y se supone que nos iba a enseñar la forma básica de cómo funciona una comunidad. El primer viernes, después de que comenzó el curso, llegamos al salón y nos encontramos con un globo inflado con helio atado a cada uno de nuestros escritorios. También había un marcador, una pluma, un pedazo de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una nota, ponerla en el sobre y atarla al globo. La mayoría de los niños estaban discutiendo por el color del globo que les había tocado, pero yo estaba muy emocionado, por lo que empecé de inmediato con lo que escribiría en la hoja que nos dieron. En las notas debíamos apegarnos a una estructura principal, pero teníamos la libertad de escribirla a nuestro gusto. Mi nota decía lo siguiente: hola, encontraste mi globo. Asisto a la escuela IMA. Puedes quedarte con el globo, pero espero que puedas escribirme de vuelta. Me gusta explorar, construir fuertes, nadar y jugar con mis amigos. ¿Qué te gusta a ti? Espero que puedas escribirme pronto. En la nota había un billete, al cual escribí la frase: para las estampillas. A mi mamá le pareció extraño, pero a mí me pareció una idea genial. Cuando todos terminamos nuestras notas, la maestra tomó fotografías de cada uno de nosotros con nuestro globo, y la metimos a nuestro sobre junto con nuestra nota. Ella agregó otra nota, supongo que explicando el motivo del proyecto, y agradeciendo a todos los que quisieran participar en escribirnos de regreso. Durante las siguientes 2 semanas estuvieron llegando cartas. La mayoría vino con una fotografía de diferentes puntos de la ciudad, y la maestra la pegaba en un mapa gigante donde señalábamos hasta dónde había llegado el globo. Yo creo que el proyecto fue un éxito, ya que todos mis amigos y yo queríamos ir a la escuela para ver si habíamos recibido nuestra carta. Durante ese año, separábamos un día a la semana para escribirle a nuestro amigo por correspondencia, o para escribirle al de otro compañero, si nuestra respuesta no había llegado. La mía fue una de las últimas en llegar. Recuerdo que ese día entré al salón, y vi desilusionado que aún no había llegado ninguna carta para mí. Tan pronto como me senté, la maestra se me acercó y me entregó un sobre. Debió notar mi felicidad, porque cuando iba a abrir el sobre, me tomó de la mano y me dijo: «Por favor,
no te vayas a poner triste. No entendía a qué se refería. ¿Por qué me iba a poner triste si al fin había llegado mi carta? Pero cuando abrí el sobre, entendí a qué se refería. Cuando lo abrí, lo único que había dentro era una fotografía que ni siquiera se podía ver bien. Parecía un poste, pero estaba muy borrosa. El sobre tampoco tenía remitente para poder escribir de regreso. Realmente fue desilusionante. El año escolar siguió su curso, y a casi ninguno de mis compañeros le seguían llegando cartas. A fin de cuentas, ¿qué tanto puedes escribir a un niño de preescolar? Además, casi todos habíamos empezado a perder el interés en las cartas, justo cuando volví a recibir otro sobre. Estaba emocionado de saber que recibiría otra carta. A fin de cuentas, en el primer sobre solo había recibido una fotografía muy borrosa. Tal vez sería para compensarlo, pero al abrir el nuevo sobre, solo había otra fotografía, aunque un poco más nítida. Parecía ser la punta de algún edificio, pero la imagen estaba distorsionada por el sol. Debido a que los globos no viajaron tan lejos, y como todos ellos fueron lanzados al mismo tiempo, el mapa donde colocábamos las fotografías que llegaron se llenó en un punto muy pequeño. A estas alturas del programa, la maestra dijo que nos podíamos llevar las fotografías a nuestras casas. Mi amigo Luis era el segundo número más alto de fotografías. Su amigo por correspondencia era muy divertido, y le envió un total de 4 fotografías de la ciudad vecina, y yo tenía casi 50. Después de un tiempo dejamos de prestarle atención a mis fotografías. Simplemente me llevaba los sobres a mi casa, y los metía en mi cajón donde guardaba mi colección de rocas y mis cartas de béisbol. La Navidad anterior, mi mamá me había regalado una máquina de raspados pequeña, y a mi amigo Josh le había gustado tanto que sus papás le regalaron una un poco mejor que la mía en su cumpleaños. Ese verano tuvimos la idea de vender raspados para hacer dinero. Josh vive un poco lejos de mi vecindario, pero mis vecinos están muy interesados en su césped, por lo que decidimos vender afuera de mi casa. Lo hicimos durante 5 fines de semana consecutivos, hasta que mi mamá nos dijo que ya era suficiente. La última semana, cuando Josh y yo estábamos contando el dinero que habíamos ganado, nos dimos cuenta de algo y me sorprendí muchísimo. El billete que había adjuntado a la nota del proyecto Globo había regresado. Lo supe porque tenía escrita la leyenda para las estampillas. Josh notó mi cara de asombro y me preguntó si todo estaba bien. Le conté la historia del billete y a él también le pareció genial. Era realmente asombroso que aquel billete hubiera vuelto a mí después de haber pasado por tantas manos. Le dije a Josh que tenía que mostrarle algo. Fui a mi habitación para sacar todos los sobres que había recibido hasta el momento. Le enseñé 10 fotografías hasta que empezó a volverse aburrido y decidimos ir a jugar a la fosa, un pequeño montón de tierra que estaba a un par de calles, antes de que su mamá fuera a recogerlo. Tuvimos nuestra tradicional guerra de lodo, pero fuimos interrumpidos muchas veces por el ruido de los arbustos a nuestro alrededor. Muchos gatos callejeros y mapaches viven por ahí, pero esto sonaba diferente. En un intento de asustarnos el uno al otro, empezamos a intercambiar ideas. Mi última idea fue decir que era una momia, pero Josh insistía que el ruido era más parecido al de un robot. Antes de irnos, Josh se puso serio, fijó su mirada en mí y me dijo: «Tú también lo escuchaste, ¿cierto? Sonó como un robot». Y debido a que realmente sonó como algo mecánico, le di la razón. Probablemente había sido un robot. Es hasta ahora que entiendo qué fue lo que escuchamos. Cuando regresamos, nuestras mamás nos estaban esperando en la cocina, y Josh le contó a su mamá acerca del robot. Solo se rieron y Josh se fue a su casa. Después de eso, mi mamá y yo cenamos, y después me fui a mi cuarto. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera revisar todos los sobres que había recibido. Por algún motivo el asunto del robot había hecho que me diera curiosidad ver las fotografías. Tomé el primer sobre y puse la fotografía en el suelo. Después tomé el segundo sobre y puse la segunda fotografía al lado de la primera, y así hasta sacar todas las fotografías. Noté que las fotografías se iban haciendo más claras gradualmente. Pude identificar un árbol con un pájaro, una señal de tráfico, cables eléctricos y un grupo de personas en un edificio. Y luego vi algo que me hizo enojar demasiado. Aún ahora que estoy contando esto, recuerdo el pensamiento que me vino a la mente. ¿Por qué salgo en esta fotografía?
Volví a ver la fotografía del grupo de personas en el edificio y me di cuenta que también estaba yo, tomando la mano de mi mamá al final del grupo de personas. Estábamos apenas en la orilla, pero era seguro, éramos nosotros. A medida que iba viendo las demás fotografías, me sentí todavía más nervioso. Era algo extraño. No era miedo lo que sentía, era el presentimiento de que me había metido en problemas, y el sentimiento crecía mientras iba viendo las demás fotografías, luchando con la idea de que había hecho algo malo. Yo salía en todas las imágenes, en ninguna aparecía de forma clara, y ninguna de ellas era solo de mí, y en ninguna de ellas salía como tema principal. A un lado, o en el fondo, algunas de ellas solo tenían una pequeña parte de mi cara, pero de cualquier forma, seguía siendo yo. No sabía qué hacer. Pensaba que además de todo, tendría problemas por seguir despierto a esa hora de la noche, por lo que decidí esperar al día siguiente para contárselo a mi mamá. A la mañana siguiente, mi mamá tenía su día libre en el trabajo y pasó casi todo el día limpiando la casa. Me puse a ver caricaturas y esperé hasta que fuera un buen momento para enseñarle las fotografías a mi mamá. Ella salió por un momento a recoger el correo y yo tomé 2 fotografías y las puse en la mesa frente a mí, esperando a que ella volviera. Cuando regresó, empezó a separar las cartas que habían llegado. Le dije que sí podía ponerme atención por un momento, pero me dijo que le esperara. Después de 1 minuto o 2, se paró detrás de mí y me preguntó qué era lo que quería decirle. No volteé a verla, pero podía escucharla detrás de mí revisando el correo. Yo tenía la mirada fija en las fotografías y empecé a hablarle acerca de ellas. Conforme le iba explicando y mostrando las fotografías, sus ajá fueron disminuyendo y de repente se quedó en silencio. Después de un rato en silencio, escuché que ella estaba intentando recuperar el aliento. Cuando por fin pudo tranquilizarse, aventó las cartas sobre la mesa y se fue corriendo por el teléfono. Estaba seguro que me iba a regañar, y le dije que lo sentía. Ella se encontraba caminando en círculos por toda la cocina, con el teléfono en su oído, mientras yo estaba jugueteando con las cartas sobre la mesa de forma nerviosa. Había un sobre como el que me entregaban en la escuela cuando llegaba una fotografía, y pude notar ahí nuevamente una de mis fotografías. Pensé que se había mezclado por accidente alguna de las que tenía en el cuarto, pero al mirarla más lentamente pude darme cuenta de que era una fotografía nueva. Para mi sorpresa, era yo, pero esta vez estaba con mi amigo Josh. Estábamos rodeados de árboles y estaba sonriendo. Esta fotografía era de ayer. Empecé a gritarle a mi mamá, quien seguía discutiendo por teléfono. Mi insistencia fue tanta que al final me respondió con un ¿qué quieres? De forma muy nerviosa pregunté ¿con quién hablas? Y ella me contestó estoy hablando con la policía. A lo que yo respondí ¿pero por qué? Lo siento mamá, de verdad que no fue mi intención. Ella me contestó con una respuesta que nunca comprendí hasta que me vi en la necesidad de recordar todo lo que sucedió mientras yo todavía era un niño. Agarró el sobre de la mesa y lo sostuvo en lo alto para mis ojos, pero solo pude verla a ella y observaba cómo todo el color se empezaba a desvanecer en su rostro. Con lágrimas abultándose en sus ojos, dijo que tuvo que llamar a la policía porque el sobre no tenía ningún sello de la oficina postal.